lleno de fe y con el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay de otra. Estas características deben ser algo normal en la vida de cada uno de nosotros. Los señales, los milagros que hacía Dios a través de la vida de Esteban debe ser una característica normal en nosotros. Ver milagros, ver sanidades, ver señales es algo. Ver gente que muere y que puede ser resucitada debe ser algo normal entre nosotros. Así es. El mover de la iglesia debe ser en la fe y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que veas un milagro es algo normal. Para nosotros caminar en lo sobrenatural es algo natural, valga la redundancia o como se diga. Amén. Si no lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Dios no les va a dar un auditorio de 2,000 personas para que sea el mismo número de que estamos aquí reunidos. Va a ser para llenar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a sacar las finanzas? ¿Cómo van a sacar todo lo que requiere, hermanos? Algo increíble. Pero va a haber resistencia. Mandaron llamar a Saulo de Tarso cuando se vino esta revolución. Cuando se dieron cuenta los fariseos que no podían contener el avance de la iglesia cristiana, mandaron llamar a Saulo de Tarso y él llegó a Jerusalén. Él estaba presente. Trajeron al concilio a Esteban, le dieron oportunidad de hablar, les recordó toda su parentela, cristianamente hablando, desde el Antiguo Testamento, de las antiguas generaciones y todo, y habló con una llenura y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hizo enfurecer, se enardeció la multitud, los sacerdotes, ¿verdad? Lo sacaron de la ciudad allá afuera y lo mataron, lo apedrearon. Compraron testigos falsos cuando lo acusaron. O sea, sobornaron a gente para que lo acusara ante el concilio, porque así es Satanás. Porque él nunca va a actuar en la verdad. Él siempre va a actuar a través de ¿qué? De la mentira, y va a tratar de venir y de engañarnos. Él es astuto. Inteligencia por medio de un engaño. Amén. El cristiano no es astuto, el cristiano es inteligente, ¿verdad? Dice mi esposa que las mujeres son más inteligentes que los varones. La ciencia dice que sí, cierto. Híjoles, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, ok. Cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba Saulo. Los testigos falsos, que eran los primeros en arrojar la piedra, se quitaban sus ropas y los ponían a los pies de una autoridad. En este caso, con Saulo de Tarso. Y él asentía, o sea, si permitía que se poniera eso, estaba él asintiendo, estaba él diciendo: estoy de acuerdo en que maten a este hombre. Qué tremendo. Complacerse, a consentir. ¿Saulo de Tarso se alegró de la muerte de Esteban? Claro que sí. Él consintió en su muerte. Sin embargo, en el verso 60 de Hechos 7, agonizando Esteban, él eleva esta declaración al cielo: no les tomes en cuenta este pecado. Imagínate, qué tremendo. Yo no sé si Saulo alcanzó a escuchar esta declaración de Esteban, pero lo que vio ahí Saulo era algo impresionante. Un hombre que estaba siendo sacrificado, que estaba siendo apedreado, asesinado, y saliendo de su boca: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow. Un hombre apasionado por Dios. Saulo ahí pensó y sintió en su corazón: si todos estos son como este hombre, hijo, ¿qué vamos a hacer nosotros en contra de ellos? Y a partir de ese momento
Saulo de Tarso se convirtió en enemigo mortal de los cristianos. En ese momento él dijo: algo vamos a hacer para detenerlos, porque si son como este hombre que estoy viendo, que dice: no les tomes en cuenta este pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Saulo se estaba encontrando ahí con su contraparte. ¿Por qué fue Esteban así? Porque era lleno del poder de Dios. Y en la medida que el cristiano avanza, va a venir más oposición a su vida. En la medida que la iglesia avanza, va a venir más oposición. Yo puedo asegurar que la vida de Saulo quedó impactada por Esteban, pero en otro sentido, no de hacer lo que él hacía, sino vamos a acabar con ellos. Qué tan importante es que caminemos llenos de fe, de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Tú crees que Dios pudo haber salvado a Esteban de la muerte? Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo hizo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que su hijo, que un hijo entregado a él, fuera muerto? Joven. Poco tiempo ejerció el ministerio. Pero ¿sabes qué? Todo lo que hace y lo que pasa en la vida del cristiano trasciende. Aún la muerte del cristiano tiene que trascender a otras cosas. Claro, el cristiano trasciende a la vida eterna delante de la presencia de Dios, pero lo que hace el cristiano trasciende. ¿Qué tanto tu vida como cristiano ha impactado a la gente que te rodea? ¿Tu vida como cristiano impacta a tu familia? ¿A tus compañeros de escuela, de tu trabajo, a la gente que te conoce, familiares, amigos? ¿Qué tanto tu vida causa un impacto en la gente que te rodea? ¿Qué tanto esta iglesia ha causado un impacto en esta ciudad? Amén de las demás iglesias, de lo que hagan o no. Pero ¿qué tanto esta iglesia ha causado un impacto para contrarrestar el avance del enemigo del pecado en esta ciudad? Si Dios te va a dar eso que veo yo en la maqueta, es porque va a ser la iglesia más grande de esta ciudad. Es porque va a ser la iglesia de más impacto en esta ciudad. Es porque Dios los va a usar de una manera tan especial que en poco tiempo el pecado será erradicado de esta ciudad. Amén. Así es como debemos nosotros pensar y trabajar. Pero saber que va a venir oposición a nuestras vidas. La muerte de Esteban no fue en vano. Vinieron efectos. Uno, que fue contrario a los cristianos, fue el detonante para la persecución. El enemigo dijo: ya matamos a este, pues vámonos sobre los demás. Comenzó entonces la persecución en contra de la iglesia. Pero al mismo tiempo, el detonante de la persecución permitió que el evangelio se expandiera, se extendiera hacia otras ciudades. Amén. Fíjense ustedes qué tremendo. El viaje evangelístico de Felipe en Hechos capítulo 8. La misma conversión de Saulo. Él iba a Damasco porque había cristianos que salieron de Jerusalén y se fueron huyendo de la persecución, y en Damasco habían estado predicando el mensaje de salvación. Por eso Saulo llevaba órdenes de aprehensión de esos cristianos para regresarlos a Jerusalén. Viaje misionero de Pedro en Hechos 9. En Hechos 11 tú vas a encontrar cómo se establecieron las iglesias de Antioquía y Siria. Entonces fíjense, el martirio, la muerte de este hombre, de este siervo de Dios, permitió que el evangelio comenzara a extenderse. Dios está en control de todo, hermanos. Él pudo haber salvado a Esteban y no lo hizo, por el propósito que Dios tiene. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por Jesucristo? Ten cuidado con lo que contestas. O sea, siéntelo bien y piénsalo bien. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Jesucristo, por la causa del evangelio?
No es fácil.